Saludos familia, de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida, como siempre, a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Pilar Iñiguez, que viene a impartir su interesante conferencia titulada "Cómo conectar con tu misión y propósito de vida". Nuestra invitada es, entre otras muchas cosas, mentora espiritual y de negocios, psicóloga clínica, terapeuta y conferenciante. Ahora en un ratito, de verdad, vamos a estar con ella y con esta interesante conferencia. Pero antes déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para poder así llegar a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estas páginas y visitar contenido como entrevistas, conferencias y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos si quieres a su difusión suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hablas inglés o portugués y en este contexto ¿quieres impartir una conferencia con nosotros? Pues simplemente tienes que dirigirte a estas páginas que te he mencionado y rellenar el formulario para hacerlo. Solamente me queda animarte con todas mis ganas a que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra Pilar, y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúsculas al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra bella invitada y que nos va a contestar seguro, muy amablemente al término de la conferencia. Así que familia, sin más, os vamos a dejar con Pilar Iñiguez y esta prometedora conferencia titulada "Cómo conectar con tu misión y propósito de vida". Gracias de corazón por estar en Mindalia en directo, Pilar, y bienvenida. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias a Mindalia Televisión y al público que nos asiste. Espero yo en esta oportunidad poder dar lo mejor de mí y que realmente se lleven con respecto a este tema mensajes o cosas que les pueda ayudar a conectar con su misión y propósito de vida. Así será, Antes, bonita, cuando quieras. Te cedo la palabra okay, completamente. muchas gracias, Estefanía. Antes de entrar al tema, me gustaría comentar 2 cositas. La primera es que lo que les estaré compartiendo el día de hoy son experiencias personales, ¿no? Tienen que ver tanto con mi experiencia personal como con mi experiencia como terapeuta, porque a partir de que yo reconocí y pude identificar mi misión y propósito de vida, he podido también ayudar a otras personas. Entonces es la unión de 2 experiencias, la una personal y la otra como terapeuta. Segunda cosa, que lo que voy a decir acá no necesariamente tiene que ir para todos. Es decir, todos somos seres auténticos, seres maravillosos, que tenemos similitudes, pero que también tenemos diferencias. Entonces, lo que yo traigo acá no es ley, pero si algo te resuena, o sea, quédate con lo que te resuene y lo que no, pues descártalo, ningún problema. No tienes que estar de acuerdo al 100% conmigo. Acá tengo un pequeño guión porque no me quiero perder ni enrollar mucho en algún tema. Quiero tratar de ir dándote todas las pautas posibles, todos los mensajes que quiero entregarte el día de hoy. Así que para que todos nos sintonicemos en el tema, me encantaría, me encanta- ¿sí? Sí, sí, ningún problema, ningún problema. Em, Como decía, para que todos vayamos en sintonía, me encantaría que en este momento te preguntes por qué tú quieres o reflexiones, por qué tú quieres descubrir o conocer tu propósito de vida. ¿De qué manera cambiaría tu vida si tuvieras certeza de cuál es tu propósito de vida? ¿Ok? Generalmente
nosotros estamos en esta búsqueda de conocer nuestra misión y nuestro propósito porque o queremos entendernos, queremos saber qué pasa con nosotros, quién soy, por qué me gusta lo que me gusta, por qué me pasan estas cosas, no entiendo, necesito más información. O puede ser también que sientes algo en tu corazón, que sientas que estás teniendo un llamado a algo mucho más grande, que algo adentro te está avisando de un cambio de vida o que incluso ya lo puedes estar viviendo y que necesitas como que reinventarte, reconocerte en medio de todo esto que te está pasando o que te ha venido pasando. Entonces, más o menos ya entrados en este tema, ahora sí que voy, como he dicho, voy a compartir un poquito de mi experiencia personal y mucho del mensaje que te voy a compartir el día de hoy tiene que ver con cómo inició esto, ¿no? Con cómo yo descubrí mi propósito de vida. Así que esa partecita te la voy a comentar, tiene que ver con mi experiencia y luego ya entraré mucho más en el tema. Cuando yo descubrí o reconocí mi propósito de vida, yo creía que ya sabía cuál era mi propósito. Yo creía que estaba súper, súper clara en que esto que estoy haciendo es mi misión y mi propósito de vida. Yo hice un cambio de residencia, de país. Me vine de Ecuador hace 5 años a Suiza. En medio de los 2 años que me costó la adaptación, el recomponerme, porque es un cambio muy radical, es un renacer. Te quedas sin familia, sin cultura, en mi caso sin idioma. Entonces se produce un choque de emociones a pesar de que yo sea psicóloga o terapeuta, soy humana y siento también. Entonces me tuve que tratar de entender, que recomponer. Al cabo de 2 años, pues logré un poco adaptarme y empecé a emprender. Yo dije, esto que tengo acá, esta experiencia que tuve en mi país, porque en mi país tuve un centro psicológico, estuve 5 años ya como terapeuta, entonces empecé a emprender. Estefanía, estoy escuchando resonancia. Ok, perfecto. Solo pensé que me querías preguntar algo. Listo. Ok, no hay problema. Bueno, sigo con el tema. Yo ya empecé a emprender, me reconecté, estaba ayudando a gente a través del internet y casualmente había terminado de escribir mi primer libro que se llama Amarme como soy. Entonces, en medio de todo esto, me estaban aconteciendo 2 situaciones. La primera es que se incrementó algo con lo que yo ya vivía, pero que yo no me preguntaba qué era. Es como, eso ya está, no lo entiendo, pero lo dejo estar ahí. ¿Y a qué me refiero con esto? Regularmente, o de vez en cuando, antes de esa temporada, yo solía escuchar voces, sí, voces que te van diciendo cositas, ¿no? Que te van guiando en realidad. En ese entonces yo no sabía que ellos eran mis guías. Tenía sueños donde yo estaba bien, pero soñaba a veces con accidentes, soñaba a veces con sufrimiento, con mi mamá que estaba sufriendo, y luego resultaba ser que esas personas con las que soñaba y lo que se me presentaba en los sueños iban viviendo esas experiencias. No entendía por qué yo escuchaba voces, qué me querían decir, por qué se me daba un nombre. Luego lo buscaba en el internet y la persona existía, o el lugar existía, o el tema. Luego sucedió un poquito el tema que hubo un terremoto en Ecuador. Yo todo ese tiempo, toda esa temporada tenía un presentimiento como de muerte. Y luego sucedió entre más vivencias. No quiero entrar mucho en este tema, pero sí quiero decir que esas cosas me empezaron a suceder y yo no entendía qué era eso.
¿sí? No tenía a la mano, por estar en Suiza, alguien que me pudiera explicar qué era. Entonces, es como que voy desde la parte humana, desde el hacer, estoy escribiendo mi libro, estoy aprendiendo marketing, porque como emprendedor tienes que aprender a sacar tus servicios, tus productos a través del internet. Estaba teniendo relativamente un éxito porque acabar de escribir mi primer libro me hacía sentir bastante bien. Pero al mismo tiempo, cuando cerraba pantalla, cuando desconectaba de eso, me sentía un poco mal. Y yo me preguntaba, ¿por qué me siento mal? ¿Qué me está pasando? O sea, estoy feliz porque estoy cumpliendo con mi propósito de vida, pero al mismo tiempo estoy mal, debería estar feliz. Y luego no entendía qué eran esos sueños, esa telepatía. Me preguntaba, ¿tengo telepatía? ¿Conecto? ¿Cuáles son estas voces? Y en un momento decidí sentarme a escribir y tratar de ver qué significaba todo esto que me estaba pasando como buena terapeuta. En ese instante tuve una conexión, fui consciente de una conexión de la cual nunca había sido consciente hasta entonces. Y básicamente recibí como una voz que me dijo, tu propósito de vida es la inspiración. Y tu misión es esta. Y lo que te está pasando ahora es que no estás en coherencia con tu valor. Entonces, me quedé descolocada, primero porque me di cuenta de que no fui yo la que me respondió. Y luego de que la respuesta era muy, muy loca, pensé, no, hasta ese entonces nunca había puesto atención a qué es la inspiración. Busqué en internet lo que significaba inspiración, más allá de la comprensión normal, y pues decía que es vivir conectado con el espíritu. Entonces, ahí es como, tienes la gente que canaliza, probablemente me entienda, yo no lo llamo canalizar, yo lo llamo conversar con ese mundo espiritual que existe. Y lo más normal es que cuando tú haces preguntas, ellos te responden. Hoy lo digo desde la experiencia, pero en aquel momento yo no entendía. Me quedé muy asombrada y traté de entender e investigar qué era esto, qué era de la inspiración. Pude ver cuál era el valor con el que no estaba en coherencia. Entonces empecé a entender que si mi propósito de vida es la inspiración y que la inspiración es un don, que hoy en día ya con todo el estudio que vengo haciéndome de mí misma, me doy cuenta que viene por el tema del don, todas esas cosas que me iban pasando. La coherencia era que mientras yo me dediqué o la incoherencia, perdón, era que mientras yo me dediqué a emprender y estaba transmitiendo mi mensaje a los demás, había descuidado un poquito a mi familia, el amor familiar, y pues era todo lo que en ese momento me tenía un poquito descolocada, ¿no? Pero me quedé tan sorprendida con esta información en ese momento que yo dije, estoy segura que esto que me acaba de suceder, esta información que acabo de recibir, la puedo sacar a los demás. Entonces, en ese momento me diseñé un método tratando de hacer varias preguntas donde yo pudiera ir sacando estos elementos. Desde ese momento hasta acá, son ya 3 años, he podido ayudar a muchísimas personas a tener como que ese momento de conexión, ya que fueran un poquito conscientes de su misión y propósito de vida. Que ahora sí entro al tema y voy a pasar a explicar realmente qué es el propósito, cuál es la misión, para que tengamos un poquito la diferencia. Misión y propósito tienen una pequeña diferencia, pero se complementan. El propósito de vida tiene que ver con tu don principal y tu valor. ¿Qué es esto del don? Todos, a partir de nuestro nacimiento, ya nacemos dentro de nosotros con un don, con algo que hay dentro de nosotros.
en mi caso lo vi así como inspiración, pero hay muchos otros dones, como por ejemplo intuición, como empatía, como fuerza, y algunos de los que he podido ir viendo en la gente a la que voy ayudando. El don es una conexión directa que tú tienes con el espíritu. Llámalo Dios, llámalo universo, pero es el espíritu actuando dentro de ti. Es la parte más oculta, es aquello con lo que ya naciste y es aquello que sin que tú te des cuenta te mueve a hacer las cosas, de la parte que más disfrutas también. ¿Okay? Luego tenemos el valor, que es una parte un poco más humana, que era con la que yo en aquel entonces estaba fallando. El valor tiene que ver con tu motivación, con tu motor a tierra, que es lo que te mueve. Ahora, entre el don y el valor, nosotros hacemos un resultado. Es decir, he visto, por ejemplo, un don de intuición conectado a un valor de sensibilidad, y la persona tiene como meta, ahora sí que te voy a poner la partecita de la misión, como meta de misión, llevar felicidad, puede ser, llevar paz, contribuir a la transformación. Entonces, lo que yo pude ver por mi experiencia y que fue la manera que tuvo el mundo espiritual de explicarme a mí para que yo me entendiera cómo es que yo funcionaba. A partir de eso traté de ir ayudando a la gente a tratar de identificar estos 3 elementos que yo había descubierto en mí. Entonces, estos 3 elementos forman algo así como un triángulo y tienen que estar en perfecta sintonía. Vamos entrando un poquito con el tema de la misión. ¿Qué es esto de la misión? La misión del alma tiene que ver con nuestra parte de alma, ¿no? Nosotros sabemos, los que estamos un poquito más metidos en el campo espiritual o los que empiezan también a investigar un poquito ahora, que en realidad somos espíritus viviendo una experiencia humana. Entonces, es decir, que nosotros ya existíamos en otro plano y que nosotros de alguna manera programamos nuestra experiencia humana. Hay gente que dice que existe el predestino, hay gente que dice que no es, que hay libre albedrío, que es creatividad, y yo te digo que realmente desde mi experiencia yo creo que es la fusión de 2 cosas. Y ahora, para que entiendas un poco más la misión, te voy a pasar a dar un ejemplo pequeñito de cómo es que el alma programa su misión de vida. Haz de cuenta que tú quieres hacer un viaje a otro país. Puede ser Argentina, puede ser Italia, y tú dices, tengo 4 semanas de vacaciones, entonces en estas 4 semanas quiero viajar la otra, y te haces un plan de los puntos principales que tú quieres vivir desde la primera semana hasta el último día. Y tú dices, habiendo cumplido con eso, yo me regreso. Entonces, la misión del alma es el camino que nosotros queremos experimentar. Y de alguna manera nos hemos puesto como que ciertos puntos por los que quisiéramos transitar en ciertas etapas de nuestra vida. Como cualquier viaje, son diferentes paradas. Yo lo llamo, es como diferentes paradas por donde vamos a ir transitando. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de la meta? O sea, lo maravilloso de la misión, perdón, que tiene una meta, que nosotros aspiramos llegar a esta meta y queremos que nuestra misión sea exitosa. Para esta misión, para el cumplimiento de esta misión, es que eso nos ha dado un gran don y un gran valor, porque el don es la parte, el espíritu que nos mueve por dentro, que toca nuestra esencia, y la parte humana la que nos va motivando, la que nos lleva un poquito a tierra.
la que nos hace hacer, nos ayuda a ejecutar las cosas, ¿ok? Déjame ver acá en mi guión para no perderme mucho acá. Regreso al tema de la misión. Es muy importante la experiencia que hayas vivido de tu vida, ¿sí? La experiencia lleva un papel fundamental a la hora de cumplir nuestra misión. Más adelante te voy a explicar un poquito más sobre esto, pero también decir que, por ejemplo, la misión de vida la puedes ir reconociendo por estos factores. Por ejemplo, eh, es guiada tanto desde la parte de tu alma como desde la parte de tus guías, ¿sí? De tus ángeles. En el sentido de que tú de pronto tienes como que algún sueño, hay algún deseo que tú tuviste cuando niño, cuando adolescente, o que se te puede presentar ahora y que te puede parecer toda una locura. De pronto tú dices, bueno, yo estoy dedicado a las finanzas, ¿cómo es que me empieza a llamar el desarrollo personal? O si yo toda mi vida he sido empleado de esto y ahora, no sé, se me ocurre que quiero incursionar en el mundo de la moda. O sea, es como que no lo relacionas, pero se empieza a despertar un deseo. Ese deseo empieza a guiar tu misión de vida. Te está diciendo que es tiempo quizá de cambiar de estación. Lo que viviste ya te sirvió para esta época, pero ahora hay que movernos, hay que irnos a otra. La misión de vida de alguna manera cada cierto tiempo va haciendo que nos reinventemos, que nos renovemos, que vayamos por más experiencias. Otra manera como se guía nuestra misión de vida es a través de las sincronicidades. Puede ser que de pronto empezaste a conversar de un tema, no te llamó mucho la atención en aquel momento, pero luego ese tema se te empieza a repetir. Llega un amigo, conoces a un profesor, algún familiar tuyo justamente también empezó a enterarse de ese tema, te lo empieza a transmitir, o empiezas a escuchar música, una canción, o gente que te repite, ¿sí? Se te pueden repetir personas que te dan el mismo mensaje, lo puedes ver en la radio, en la televisión, en el internet. Hay como una sincronicidad de eventos que te van llamando, que te quieren decir, por acá es tu misión. O te imaginas, como te digo, no sé, siendo un conferenciante y dices, pero ¿cómo voy a ir para allá? ¿no? Entonces, es tu alma de alguna manera mostrándote la siguiente estación de tu camino. Bueno, vamos a ver. Ok. ¿Cómo tú puedes conectar con tu propósito de vida, reconocer tus elementos de poder, de alguna manera preguntando a otras personas como que cuando te ven a ti, ¿qué es lo mejor que han recibido de ti? ¿O qué significas para ellos? Mucha gente te puede decir, bueno, a mí tú me has ayudado me gusta cómo hablas, me gusta, como sabes, haces un pastel excelente. A veces en simplezas, pero de alguna manera nos van repitiendo a lo largo de nuestra vida. Si tú puedes hacer un retroceso, ¿qué cosas que te han ido diciendo que tú no las has visto? Que es como que no me veo, pero te dicen, eres muy bonita, eres muy inteligente, y tú es como que no lo ves, o sea, se te da muy bien, o eres muy bueno para hacer esto, pero tú no te habías dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo que te han dicho últimamente o incluso hace mucho tiempo atrás que tú hicieras, ¿no? Por ahí está escondido un poquito lo que es tu don o tu valor, y por ahí lo puedes ir viendo, ¿ok? Déjame ver para organizarme un poquito más acá. Bueno, ¿cuál es el propósito realmente de tener tu misión y tu propósito de vida?
es que tú puedas crear con esto la vida de tus sueños, que tú puedas diseñar aquel camino que quieres y que estés realmente conectado contigo, con tu esencia, para que desde tu ser puedas hacer, puedas ejecutar y lograr tener la vida que quieres. Hay mucha gente que está buscando hoy en día quizá más abundancia en su vida, quizá prosperidad, quieres un cambio de trabajo, pero de pronto no sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el buscar entenderte, el buscar comprender quién eres, entender tus elementos y cómo funcionan, porque, por ejemplo, en este momento yo te estoy hablando de el don, ¿no? El don que para mí es parte del propósito de vida, y tú dices, pero bueno, ¿de qué me sirve a mí saber que mi don es la intuición o que mi don es la inspiración o la sensibilidad? Pues bueno, en primer lugar, no tenemos un único don, pero sí tenemos uno que es el líder o que nos representa, y hay una manera en que nosotros la usamos, o sea, hay una manera en que nosotros usamos ese don y no nos damos cuenta, que provoca resultados en nuestra vida. Entonces, el don tiene su propio lenguaje, su manera de expresarse, de manifestarse. Cuando una persona conecta contigo, en realidad está conectando por eso que tú tienes escondido, que tú ni siquiera tú lo puedes reconocer, el otro tampoco, pero está mirando eso, es ese punto de luz que tú expresas hacia afuera. Y bueno, el valor a veces es un poquito más visible, porque generalmente el valor tiene que ver con los temas que nos gusta hablar, que nos gusta conversar. Y esa fusión, como te digo, de esos elementos es lo que te hace ser a ti una persona auténtica, una persona que entrega al mundo lo que está entregando. De hecho, de estos elementos, de este triángulo, salen tus talentos, ¿ok? Y ahora voy a hablarte un poquito de cuál es la diferencia o qué es esto de los talentos. De hecho, muchas veces nos confundimos y no logramos entender nuestro propósito de vida, porque cuando te preguntas qué me gusta o para qué soy bueno, en realidad lo que más visualizamos es nuestros talentos. Nosotros decimos, pues bueno, me gusta esto también, y de pronto encuentras un abanico de cosas y te gustan como 5 cosas o 10 cosas. Y dices, de todas estas, ¿cómo sé cuál es? En realidad lo que estás viendo es los talentos que tú has producido con tus elementos de esencia que tienes. El talento es más visible. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, comunicar. Comunicar ya tiene que ver, el mensaje que te estoy dando, tiene que ver ya más con un talento formado, porque todos podemos hablar, pero de pronto atreverte a hablar en este momento, aquí yo sola en la camarita, sé que me estás escuchando, pero no te veo. Entonces, el aprender a hacer esto públicamente es un talento que se forma ya con la experiencia de hacer cosas. Pero, ¿cómo se ha formado ese talento? ¿Por qué se formó ese talento? Porque en algún momento, dentro de tu misión de vida, esos elementos que tienes internos de ti te llevaron a que aprendieras. ¿Por qué decidiste aprender ese idioma? ¿Qué te impulsó? ¿Qué te gustó? ¿Por qué elegiste ese trabajo? ¿Por qué elegiste esa pareja? ¿Sí? Hubieron situaciones, sincronicidades, cosas que se presentaron externamente, sí, pero también tuviste motivaciones internas. Y ahí están tus elementos, llevándote, motivándote, haciendo que vayas tomando estas experiencias. Entonces, nuestros talentos se van formando de nuestras experiencias. Y al día de hoy, debes tener ya algunos talentos integrados en ti, habilidades, y debes tener otros por formar. Entonces,
¿De qué manera te ayuda el que puedas conocer, por ejemplo, tu don, el que te puedas auto-observar un poco más? Es a entender cómo puedes manejar esas herramientas y hacia dónde las quieres enfocar. Dentro de todo lo que es nuestro propósito de vida, voy a hacer un pequeño resumen hasta acá para que no te pierdas con toda la información que te estoy dando. Dentro de nuestro propósito de vida es quiénes somos y por qué y para qué estamos aquí. Dentro de nuestro propósito de vida está nuestra misión de vida. Entonces nosotros, tú, yo, soy el propósito de vida. Es como la hormiguita, que es hormiguita, que cumple su función y que hace su trabajo y deja su legado. Ella está acá por una razón. La mariposa está acá por una razón. Los árboles están acá por una razón. Solo que ellos no se cuestionan o no se preguntan como nosotros, que en algún momento ya nos empezamos a preguntar. Queremos darnos cuenta porque somos seres que estamos intentando autodescubrirnos, cumplir con éxito nuestras misiones y vivir un propósito de vida consciente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirte con esto? Que no hay una única cosa que sea tu propósito de vida, sino que eres un cúmulo de herramientas, eres un cúmulo de cosas buenas, de cosas bonitas. Entonces, no hay una sola cosa que tengas que hacer. En realidad, hay muchas cosas que puedes hacer y eres una composición de muchos elementos. Ahora quiero pasar a un quinto elemento dentro de nuestro propósito. Ya te digo, si tu propósito eres tú, pues tú traes también un mensaje de vida. Entonces, no solamente eres un don, no solamente eres un valor, ni eres talentos, ni eres misión, eres un conjunto de cosas. No, el mensaje de vida que nosotros traemos nos ayuda a cumplir, a vivir el propósito y a cumplir con la misión. Ahora, ¿cómo tú puedes identificar cuál es el mensaje que quieres o que quisieras compartir ahora con el mundo? Dentro de tu mensaje, tu experiencia de vida es muy importante. ¿Qué viviste en el pasado? ¿Qué has vivido hasta acá? ¿Cuáles son las cosas que más te han gustado? ¿Qué cosas has superado? ¿Qué cosas no te han gustado mucho? ¿Qué cosas te han causado dolor? O puede ser que en este momento incluso estés atravesando algún dolor, alguna preocupación. Todo eso, aunque en este momento no lo pudieras entender, tiene un sentido porque te está formando para algo. Y en este momento a mí me gustaría traer a colación a personajes que acá en el programa seguro conocen mucho en el canal. Por ejemplo, Lois Hay, Wayne Dyer, entre otras figuras. Pero, por ejemplo, Lois Hay, ¿quién fue ella, no? Ella fue una mujer que vivió muchos abusos en su vida, que incluso desarrolló un cáncer, que traía dentro de sí mucha rabia, mucho dolor, mucha culpa. Y ella fue el personaje que más difundió el pensamiento positivo, que más difundió el amor y que tú puedes sanar tu vida. Pero ¿qué le tocó vivir para hacer eso? Primero tuvo que tener la experiencia de haber sido abandonada, de haber sido abusada, de tener un cáncer y de decir todo esto lo voy a convertir, no me voy a morir. Descubrió la ciencia del pensamiento positivo y fue una de las precursoras de todo esto. Entonces ella convirtió su experiencia en su misión de vida y dejó un legado para el mundo. Dejó muchas semillas. Estoy segura que muchos de acá conocen, por ejemplo, a este personaje. Y así como ella, hay muchos. Incluso en este momento a mí me gustaría que revises dentro de tu experiencia de vida qué cosas que has vivido ya has superado. Y con esa experiencia
estoy segura que puedes guiar de alguna manera a otras personas, aunque sea a tus hijos, a tus padres, a tus amigas, de alguna manera ya les vas diciendo en base a tu experiencia ciertas cosas. ¿Ok? Y si ahora mismo estuvieras viviendo algo que te diera como que preocupación, tristeza o dolor, intenta ver el lado positivo de esa situación, porque probablemente hay un mensaje que te quiere transmitir esa experiencia, probablemente estás formándote para algo. Parte de este mensaje es mi cambio de vida, el cambio que yo hice. Yo vivía en Ecuador en una zona muy cómoda, en mi zona de confort, como se llama. Cuando hago el cambio de país, emocionalmente me desmorono, no soy la misma, y ahí es cuando me abro a otras cosas, o sea, soy más consciente de aquello que ya sentía que había dentro de mí, pero que no le abría la puerta. Entonces, acá en mi soledad, ya te digo, ni siquiera me hablaban el mismo idioma, sentía que vine como que a un retiro netamente espiritual, y es ahí cuando esas voces que siempre han estado empiezan a ser más fuertes, las empiezo a escuchar más, y ya les pongo atención, y digo, ¿qué es esto? O sea, ¿quién me habla? Y pues ahí escucho que me van hablando diferentes voces. Luego voy sintiendo la energía, por ejemplo, de los árboles, de las piedras, sentir que ellos te comunican algo. Entonces empiezas a darte cuenta que el mundo invisible realmente existe y que va más allá. El proceso no fue fácil porque no es fácil entenderte a ti mismo, no es fácil sacar tu dolor, sacar tu tristeza, tienes que vivirlo, tienes que atreverte a vivirlo, desahogar, no rechazar tus sentimientos y empezar a conocerte desde ahí. Pues bueno, ya te he compartido como que los 5 elementos que para mí son fundamentales para que puedas vivir tu propósito de vida. Y retomando un poco, quiero regresar a la misión, porque la misión es muy importante realmente, la misión es muy creativa, y decirte que no siempre llevamos el mismo mensaje. Hay diversas etapas donde nuestro mensaje puede ir cambiando, y te voy a poner un ejemplo práctico con mi vida. Yo, cuando estaba en Ecuador, cuando tenía mi centro psicológico, yo me dediqué mucho a apoyar a las personas a superar rupturas amorosas. Me dediqué mucho a restablecer el autoestima de las personas y a ayudar a las parejas a que hicieran sanación emocional, para que pudieran o encontrar una nueva pareja más acorde, que ya no les hiciera sufrir, o para que si eran una pareja se unieran, se afianzara su relación, o que si querían separarse, pues que se separaran bien, ¿no? En buenos términos. Cuando yo vengo acá, a este nuevo país, se me quita, como te dije, mi zona de confort, y es cuando yo digo, sientes este mensaje que llevas adentro, revisas tu experiencia, te das cuenta que quieres seguir haciendo. Fue un proceso largo, no es tan sencillo como te lo cuento, pero es todo lo que fui haciendo. Entonces me conecto con un mundo online, me relaciono con el emprendimiento digital, y digo, yo no quiero renunciar a mi gente latina, a mi comunidad. No tengo por qué aprender a hacer otra cosa si me encanta esto que hago. Entonces intento difundir el mensaje del amor, de la autoestima por este lado, y empiezo a aprender marketing, empiezo a relacionarme con esto del propósito de vida, que me doy cuenta que muchos emprendedores lo estaban buscando, y al cabo de 2 años, hoy, por ejemplo, estoy acá, gracias a eso. Mi experiencia acumuló más cosas, ¿no? Es como cuando tú vas tu currículum
currículum personal, en este caso álmico, espiritual, va subiendo. Hoy en día me dedico a ayudar a emprendedores a que puedan conectar con estos elementos que te digo, a que puedan ser conscientes ya de ellos y a que cualquier emprendimiento que lancen, lo lancen desde ahí, desde esa conexión. Sin embargo, yo sigo manteniendo mis mismos elementos, ¿sí? Mi don no ha cambiado, mi valor no ha cambiado y el resultado que produzco con ello no ha cambiado, pero lo enfoco a otro proyecto, lo enfoco a otro estado o estadio de vida porque tú puedes ir haciendo eso. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque quiero que sepas que tu misión de vida puede ser creativa, que tú puedes elegir tu camino, que no hay un predestino tal, que no se nos dice hasta el mínimo detalle lo que hay que hacer, que sí que nos ponemos puntos fijos, experiencias que queremos vivir, pero que esa misma experiencia puede llegar a ser creativa, o sea que nosotros diseñamos el camino. Entonces, si estuvieras en un proceso, por ejemplo, de reinvención, autoobsérvate un poco, mira tu pasado. Cuando yo te hablaba de la experiencia, te estoy diciendo, a mí me llegó este mensaje, ¿no? Me dijeron, la clave de tu futuro está en tu pasado. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que la clave de mi futuro está en mi pasado? Y entonces empiezo a revisar mi pasado y digo, vale, hice esto y aquello, vas mirando. Hoy en día me doy cuenta por qué yo estoy ayudando a otras personas a conectar con su propósito. Es porque a mí me interesó mucho antes emprender por un propósito. Porque estoy ayudando a emprendedores, porque soy emprendedora. Entonces, ¿y ahora qué quiero hacer, no? O sea, tú puedes diseñar tu camino. ¿A dónde quieres llevar esto que ya eres? ¿Cómo quieres crecer aún más? ¿Ok? Estefanía, no sé cómo voy con el tiempo, si hay que ir. Vale, me encantaría simplemente voy a pasar a leerles unas preguntitas ya para ver si estas preguntitas les pueden ayudar a sacar mucho mejor todo esto, a conocerse un poco mejor. Bueno, primero decirte que la base de tus dones, de tus talentos, de tu propósito de vida es el amor personal. Tú todavía no puedes quizá reconocer tu propósito de vida o todo aquello que eres de bendiciones si es que no has terminado de sanar. Algo que te ayuda mucho a sanar es el amor personal, porque tus dones no se te revelan mientras tú no puedas valorarlos. Entonces es muy importante que crezcas mucho en amor personal. Si hay que sanar, continúa sanando, busca herramientas que te ayuden a sanar y a posicionarte y a llenarte de amor personal. Entonces, bueno, para que puedas ir creando tu misión de vida, yo te digo que es muy importante que vayas ubicando qué cosas te gustan. Y vete un poco, como te digo, en el pasado, qué cosas te han gustado hacer, qué te siguen gustando, qué cosas te gustan que incluso no las estés haciendo, qué has dejado de hacer y que te encanta. También se vale, también está por ahí, ¿no? Entonces, las cosas que te gustan tienen mucho que decirte. ¿Qué prefieres hacer con tu tiempo libre también? En esos momentos de soledad, cuando estás solo, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo pasas todo el tiempo, no? ¿Cuáles son las principales habilidades que tú reconoces? Ya te he dicho que los talentos son más visibles, entonces por ahí debes tener un cúmulo de talentos, estoy segura. Si no los ves tú, pregunta a la gente que más te conozca, ¿para qué piensas que soy bueno? Y te van a ir diciendo. Entonces, detrás de esos talentos está toda tu esencia, ¿no? Sueños pasados, regresa a la infancia, regresa a la adolescencia, ¿qué quisiste hacer? Y si ahora quisieras reconectar con eso, ¿qué activa tu corazón, no? ¿Qué del pasado rescatarías que te gustó? ¿Qué momentos? ¿En qué etapas te sentiste más tú, fuiste más auténtico?
quién imaginaste ser, qué cosas has superado, incluso qué cosas has ayudado a superar a otros. Y como te dije, lo más importante de todo, y con esto cerramos y pasamos a preguntas y respuestas, cuando tú hagas toda esa evaluación, recuerda que tu misión es creativa, que tenemos libre albedrío. Pregúntate, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con todo esto? ¿Qué mensaje quiero dar? ¿A dónde me quiero dirigir? Entonces, es muy clave qué quieres hacer tú con todo eso que descubras. Listo, Estefanía, si quieres podemos pasar a preguntas y respuestas. Pues vamos con esas preguntas, Bonita. Gracias por esta información que has compartido con todos nosotros. Pero antes de pasar a ese tiempo de preguntas, déjame recordar que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Un segundito, que no me estabas escuchando bien, ¿verdad? Sí, te escuchaba lejitos. Muy lejitos, vale, ahora me he colocado en el micro. Decía que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Pues porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora, y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora, si te parece, querida Pilar, vamos con toda esta familia y con todas estas preguntas que se han ido generando. Ok, con mucho gusto. Pues vamos con esas preguntas de índole personal que has concedido tan amablemente. Vamos con Valeria desde Argentina. Nos decía algo así de sencillo: ¿cuál es mi propósito y mi misión de vida? Se llama Valeria Maciel y su fecha de nacimiento es 3 de 1976. Por cierto, muy agradecida, dice, a Mindalia por permitirnos tal conferencia. Gracias a ti por estar. Cuando quieras, Pilar. Ok, ella me pregunta cuál es su propósito y cuál es su misión. Pues como te decía, la verdad, así no lo puedo decir. He dado información como para que puedas tú ir ahí analizando, ir descubriendo, y en realidad lo que yo hago, o de la manera que yo ayudo a identificar a las personas, la mayoría de sus métodos, de sus dones, perdón, sus herramientas de poder, como yo las llamo, es a través de sesiones, ¿no? Porque te voy preguntando cosas, vamos identificando, te acompaño a que te identifiques y te redescubres. Entonces, claro, por eso, Pilar, te he preguntado al inicio, si recuerdas, te he cortado al inicio de la conferencia para preguntarte si admitías este tipo de preguntas tan personales, tipo canalización, y me dijiste que sí. Por eso, pues he entendido que puedo recogerlas todas y que ibas a satisfacerlas. Entonces, confírmamelo a mí, confírmaselo a la audiencia. ¿Aceptas este tipo de preguntas o pasamos a preguntas más generales? Pasamos a preguntas más generales, porque cuando entendí mal la pregunta, yo pensé que eran preguntas más personales, como dirigidas a mí, ¿no? De mi vida personal, quizá. Entonces, en este tipo de, no te puedo ayudar. Hago la canalización, pero sintiendo a la persona, o sea, conversando, claro, ahí, sintiendo la energía, porque acá no te siento, lamentablemente, a quien pregunto esto. Obviamente, aquí solemos entender que esto necesita, pues, mayor cercanía, mayor tiempo, y que esto es un canal de conocimiento a través del cual lo que intentamos es que una pregunta pueda servir a muchas más personas que a uno mismo. Pero discúlpame, porque había entendido que sí aceptabas esto, y ellos encantados además. Pues nada, me paso 50 preguntas y vamos a una de carácter general, como por ejemplo, mira, la de Ranquena desde España. Qué bonita pregunta. Nos dice: cuando esa voz te dijo cuál era tu propósito, ¿cómo supiste que no eras tú? ¿Cómo notaste que era una voz ajena, diferente? Bueno, no quise demorarme mucho en esto porque quería ir
más a la información, ¿no? Pero primero sientes una conexión súper, súper diferente. Sientes como la clave de las respuestas siempre está en el sentimiento. Te sientes sumamente elevada y luego cuando yo recibí respuesta, me pregunté lo mismo, ¿por qué recibí esta respuesta? Y entonces cogí y leí mis hojitas y me di cuenta, mira, son cosas que haces quizá regularmente y no te das cuenta. Nunca me había dado cuenta yo que cuando yo escribía, no escribía como que escribiera en un diario. Yo siempre decía, hola padre, ¿cómo estás? Mira, te cuento, me pasa esto, me siento así, ya estoy cansada, quiero entender, no entiendo. Y en ese momento soy consciente que me responde. Entonces, digamos que es como que fui a la fuente, llámalo Dios, llámalo lo que sea. Recientemente me hicieron una pregunta también que si yo canalizo, y yo decía que no me gusta mucho la palabrita canalizar por el tema de que da la impresión de que podemos poquitos, de que hay que ser como que especial o diferente o desarrollar o estudiar mucho. Y la verdad es que para mí es una simple conversación, como que tú pudieras, cuando haces oración, o sea, es hacer oración, es conéctate con tú, quien pienses que te pueda escuchar. A mí, desde pequeñita, mi padre me acostumbró a Dios, a Padre, y yo no me daba cuenta que desde muy niña le hablaba. Y es como que hablaras sola, pero en realidad estás hablando con aquel ser al que te diriges, que puede ser un ángel, que puede ser un familiar tuyo que ha fallecido, que puede ser Dios, que puede ser el universo. Entonces siempre alguien te va a responder. Entonces te sientes muy diferente y por supuesto que te sientes, a la final lo recibes con tu propia voz, con tus propios elementos. Simplemente el estado de conexión es muy diferente. Espero haber podido responder, Estefanía. Claro que sí, bonita. Vamos a continuar. Vámonos con nuestra Janet Sandoval desde España. Nos decía, un día, tocando el cajón, vi una secuencia de cosas que pasaban y yo las iba explicando. ¿Esto es conectar con el espíritu? Gracias y un abrazo para ti. ¿Me puedes repetir un poquito la pregunta? Mirando cosas del cajón. Uh-huh. Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, como te digo, es el don, ¿no? Hay mucha gente que tiene dones de información, de canalización, si lo queremos llamar así, y que de alguna manera, como no lo sabemos, no lo desarrollamos y muchas veces te debe haber pasado esto, simplemente que no te das cuenta. Es como cuando yo fui revisando, a mí en realidad me había pasado muchas veces, pero no le había prestado atención, era como, no me interesaba. De hecho, aquí puedo compartir una experiencia personal, quizá les ha pasado o incluso a ella mismo. Yo escribía cartas para un enamorado porque sentía que lo necesitaba. No lo había visto como 3 meses, pero yo sentía que está atravesando un dolor y le voy escribiendo. Al final cojo un cúmulo de cartas y se las mando a su ciudad. Yo esperaba que él las entendiera y que me agradeciera porque, wow, yo tanto amor y sabía que él sufría y tenía tantos problemas. Me llama y me dice que gracias, que no entiende mis cartas, pero que gracias. Entonces me quedé un poco descolocada y digo, ¿cómo no entiende? Sí. Al cabo de 8 años, esta persona me llama por teléfono y me dice, ya entendí tus cartas. Le acababa de dejar su esposa, por ejemplo, y mis cartas habían sido para ese momento. Y yo no lo sabía. Solo lo escribí porque lo sentí, pero no era consciente de que estaba escribiendo algo que sentía que nadie me había comunicado. Eso, Estefanía. ¿Podemos pasar a otra pregunta? Por supuesto que sí. Mira, quería transmitirte un comentario.
No ¿Ok? es, no es una pregunta concreta, es un puzzle que yo he ido haciendo a través de un comentario de una persona del chat de nuestra familia y te lo voy a leer y tú, a partir de ahí, coméntanos porque quizá mucha gente se siente identificada con este comentario, ¿vale? Así que ¿Ok? puedes sacar de dudas a mucha gente. Nos decía Rankena lo siguiente. Tener un propósito de vida es ya que el universo o el yo superior o lo que sea te va llevando por un camino concreto, quieras o no. ¿Y qué pasa si yo quiero lo contrario a mi propósito y no me funciona porque el universo quiere sí o sí que me vaya por el camino de mi propósito? Me choca un poco con el libre albedrío, con el completo libre albedrío. Por mucho que mi alma quisiera un camino antes de venir aquí, yo ahora mismo soy otra conciencia que no es mi alma. Y tengo mis deseos y tengo mis miedos y puede que no tenga nada que ver con lo que mi alma quería. ¿Y tengo que dejar todo esto de mi conciencia por lo que mi alma quiere? Ok. Te voy a responder a esta pregunta con ciertas reflexiones, porque obviamente yo también he estado por ahí, pero eso tiene que ver un poco con, es más nuestra parte humana. Y por supuesto, yo digo, ya estamos viviendo en propósito, ya estamos viviendo en misión, o sea, ya estamos siendo un propósito de vida para el universo, ya estamos viviendo una misión de vida. Simplemente que hay una etapa en la que eres inconsciente y hay una etapa en la que eres consciente. Es la única diferencia. Y por supuesto que hay cosas como eso que te está pasando que te tiene que pasar, porque es parte de la experiencia que tienes que acumular. Y eso tiene que ver simplemente con los deseos, como acabas de decir. Deseo una cosa, pero por alguna razón no se me da. Y hay muchas posibilidades por las que no se te dé o por las que te estén llevando para el otro lado, como dices que lo sientes. Primero que tiene que ver eh, con la experiencia que quizá tienes que acumular, ¿no? Y segundo, que puede ser que tus elementos de esencia estén ahí en contradicción. Entonces, hay mucho también, tiene que ver el poder de la palabra, tiene que ver el tema del inconsciente ahí, porque, por ejemplo, tú puedes decir, ok, yo quiero, se me ocurre, una pareja tal y tal y tal, que sea guapo, que sea alto, que no me engañe y bla, bla, bla. Y entonces resulta que recibes todo lo contrario. Ahí es más una cuestión de creencias, que probablemente no estamos recibiendo aún lo que queremos porque no estamos creyendo, no creemos que podamos recibir aquello que estamos deseando. Entonces es como no hay un empate o una sintonía entre el consciente y el inconsciente. Entonces, ¿por qué se da esto? Por ejemplo, el consciente, como quizá muchos acá ya lo saben, tiene un 10% de acción en nosotros y lo que realmente nos mueve es el inconsciente. Entonces, si tú quieres una pareja, se me ocurre que no te traicione, que no tome, que no fume, qué sé yo, que no sea fiestera, pero recibes todo eso. Entonces, puede ser que tú realmente te fijas en eso, o sea, puede ser que lo vivió tu abuelita, lo vivió tu tía, lo vivió tu madre, y entonces son creencias que se te han quedado ahí en el inconsciente y son esas creencias las que van reproduciendo tu vida. Todo eso hace también parte de tu propósito, porque nosotros muchas veces venimos a trascender situaciones, venimos a trascender, ayudamos a trascender a nuestra familia. Yo más bien le haría la invitación por ahí de que vaya revisando sus creencias y que vea también qué de positivo le está dejando esto, o sea, qué te está formando, qué te está aportando, qué de positivo. A veces miramos solo la una cara de la moneda y toda experiencia tiene dos caras. Mira, el lado negativo puede ser lo que no te gusta, lo que te está incomodando, lo que te está molestando ahora, pero mira el lado positivo. Gracias a eso, ¿qué te ha llevado a hacer? ¿Qué te ha llevado a buscar? ¿Con qué personas has conectado? O buscas sacarle el lado positivo. Si tú le pudieras poner. Yo, como te dije, no hay... nosotros tenemos libre albedrío y eso se respeta muchísimo. Puedes o no puedes
cumplir con tu propósito de vida conscientemente. Puedes olvidarlo, pero siempre vas a tener una semillita ahí en tu corazón que te va a quizá estar incomodando para que lo atiendas, para que lo veas. Espero haber podido responder un poquito a esta pregunta. Vamos a seguir, Pilar, es de verdad muy emotivo, aunque piensas que quizá no venga a cuento. El amor que se genera todos los días en estos chats, gracias también a vosotros, Pilar, no sé, se genera una energía maravillosa y es digno de mención y de agradecimiento. Gracias, familia, de verdad, por cómo sois. Vámonos, Pilar, con otra preguntita. De Nigmari Marín, desde Colombia, quería saber, ¿el don no es lo mismo que mediumnidad? No necesariamente, porque hay personas, por ejemplo, que no necesariamente tienen un don de mediunidad. Voy a hablar un poquito de lo que yo conozco. Hay dones de mediunidad, por ejemplo, que son para mí la intuición. Y, por ejemplo, ¿cómo reconoces la intuición? La intuición es gente un poquito más reactiva, le llamo yo. Puede ser incluso temperamental y que mira las cosas como película. A mí me han contado las personas a las que les ayuda a identificar su principal don, porque no tenemos solo uno, aunque sea uno el líder, venimos siempre con unos 2 o 3 ahí que fortalecen mucho al primero. Lo que me cuentan, por ejemplo, es que ven como que películas, lo que nos contaba nuestra otra amiga, que ha tenido como, esas son revelaciones a través del don que ella pueda tener, que tocando ese cajoncito como que tuvo visiones. Yo, por ejemplo, no tengo visiones, yo escucho. Y entendí que la inspiración, por ejemplo, lo que te hace más es escuchar. A veces veo como fotitos, imágenes, y lo voy relacionando con lo que escucho. Hay un don de sensibilidad que también te da mucha, te ayuda a mediunidad o a canalización, y la sensibilidad tiene que ver con sentirlo a través de tu piel. No sabes por qué tienes miedo, no sabes por qué pasaste por ahí y es como que esa piedra te llamó la atención, o ese florero te asusta, o tú sientes algo. Entonces, ese es un don, por ejemplo, que es a través de más del sentimiento y que puede estar ubicado a veces acá en tema de manos, tema de piel. Otro don, por ejemplo, la empatía, que me encanta mucho. La empatía es un don limpiador de energías. Generalmente son personas más calladitas, que no hablan mucho, que más escuchan, pero tú no sabes la limpieza que te está haciendo esa persona con escucharte. Son excelentes terapeutas, por ejemplo. Entonces, hay como que unos 4 o 5 dones más de mediunidad o canalización que pueden como que descargar más información del mundo espiritual. Luego hay dones como que te llevan mucho al hacer. Hay dones, he visto uno muy bonito que es como de fuerza o don de visión. Son personas el don de visión es muy enfocado, es como más práctico, te dice de esta información, la coloco así, plin, 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 hacemos esto, son más ejecutivos. Eso no quiere decir que no, todos podemos acceder a todos los dones, pero depende mucho del camino que estés recorriendo y lo que estés necesitando en ese momento de tu vida. Entonces, tienes un principal que ya puede ser de mediunidad, de canalización, o que te puede llevar mucho a la acción. Y puedes acceder a cualquiera según lo estés necesitando en ese momento. Eso es, Estefanía. Muy bien, bonita. Continuamos con nuestra Patri. Desde España nos dice, ¿cómo hacer cuando tus dones no son monetizables o no vemos la manera de vivir de ello? Gracias. Bueno, ahí lamentablemente creo que no le puedo preguntar, pero por mi experiencia, generalmente el don no es monetizable porque aún no hemos creado el camino para que sea monetizable, porque nos faltan creencias por superar. Y, por ejemplo, ahí tiene que ver creencia con la abundancia, creencia con el dinero, creencia de que puedo generar ingresos haciendo lo que me gusta. Porque es que ya hablamos mucho de herencia incluso cultural, manera de evolucionar. Hoy mismo nos encontramos en una manera de evolucionar totalmente diferente. Antiguamente nos sirvió la escasez para
para anclar otros dones, pero hoy en día se nos pide que nos abramos a mentalidad de abundancia, a mentalidad de prosperidad, de riqueza, y que entendamos que el ser y la parte humana están muy complementarias. Es que a veces nos quedamos solo en la parte espiritual, la gente que se inclina más por lo espiritual, que rechazamos el tema material porque pensamos que no se relaciona, cuando en realidad tú eres una esencia y eres un cuerpo. Entonces tienes que actuar en esa coherencia. Como te digo, hay muchos factores para que todavía no estés monetizando. Primero, creencias, sanación que tienes que hacer con el dinero, sanación que tienes que hacer con recursos materiales, con papá, con mamá, y como te digo, enfocarlo más, crear el camino, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Entonces, realmente hay muchos elementos de por medio, pero empieza a pensarlos, empieza a tratar de crearlos. Como digo, mucha autoobservación y crear. Si me permites, Bonita, unos segunditos para recordar a nuestra querida familia de Mindalia que si quieres hacer un gran bien a Mindalia, pero especialmente a la humanidad, puedes hacer pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos justo debajo del mismo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo, insisto, colaboras con Mindalia y con todo el mundo. Harás que estos vídeos tan preciosos como el que nos está regalando Pilar y vosotros lleguen a todo el mundo. Vamos a continuar corriendo, Pilar. Vámonos hasta Colombia. Nos vamos con Yurani Villarreal y nos dice: ¿qué hacer con los mensajes que no parecen coherentes y en el momento no significan nada para ti? Que en ese momento no significa, o sea, que no son coherentes, me imagino yo con... Yo imagino que se refiere a un mensaje que recibes que en ese momento no le encuentras una coherencia, pero que probablemente la tenga y mucho, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esos mensajes que en ese momento no significan nada? Yo lo que te respondería es que quizá el universo está poniendo semillita o que quizá tú estás ahí como que despertando. Entonces, tampoco preocuparse o desesperarse de tengo que creer o tengo que hacer que esto sea importante. Si no te va, si no, o sea, simplemente descártalo. Si ya es importante, se te repetirá porque el universo siempre encuentra la manera de que lo entiendas y vas a empezar a recibir más mensajes hasta que tú te vayas abriendo. Así que no pasa nada. Yo diría que primero no pasa nada y que sigas tu vida como tú la quieres vivir. Lo que inicié diciendo en esta conferencia, si no estás de acuerdo, si no te resuena, no te vibra, descártalo, no pasa nada, sigue tu camino. Pues vamos a continuar. Hay que ir seleccionando, Pilar, no te imaginas cuántos mensajes del otro calado. Ok. Vamos a buscar una más general que pueda servirte. Vamos en esta ocasión hasta España con Sofía Bravo. Nos decía: ¿cómo diferenciar el deseo del ego con los mensajes del alma? He podido descubrir que el ego es enormemente transformista y a veces no alcanzo a vislumbrar si está camuflado o no. Wow, esa es una pregunta que me encanta y que yo te diría a la vez es muy sencilla. A veces nos perdemos, pero es muy sencillo. El ego siempre nos va a pasar esos sentimientos que no nos gustan. Entonces, o te vas a estar sintiendo preocupado, o te va a estar dando miedo, o vas a estar en estado de ansiedad, o vas a estar enojado, ¿sí? Entonces, no te vas a sentir bien contigo mismo. Entonces, puede ser que tengas un deseo de comprarte un auto nuevo, de hacer ese viaje, de conseguir ese trabajo, y ya lo consigues y no tienes nada. O sea, te sigue dejando esa sensación de vacío o no te ha quitado ni el enojo, ni la tristeza, ni la, no sé, ni el miedo, ni la preocupación. Pero cuando estás ya en sintonía, en equilibrio con tus elementos de poder, recordar que el propósito de vida no es una cosa, es un cúmulo, te sientes a gusto contigo mismo. El pensar en hacer esa cosa te da alegría, te da felicidad,
y te da paz, te da aquel sentimiento con el que tú puedas trabajar más. Porque de acuerdo al don hay algún sentimiento también que es el que más se te despierta, que a veces hay más paz, más alegría, más entusiasmo. Entonces, pero el alma siempre te va a hacer sentir feliz, siempre te va a hacer sentir bien. También decir que ni el uno ni el otro es malo. Yo siempre digo que los sentimientos son mensajeros. Si el ego se te ha despertado con algún sentimiento, ya sea de enojo o de tristeza, algún mensaje te está trayendo. Ábrele la puerta al mensajero, recibe el mensaje y vas a regresar, o sea, vas a crecer, vas a ir más a tu esencia, más para adentro. Eso diría yo, Estefanía. Muy bien. Vamos con más cuestiones. En este caso, Karen Barbosa nos pregunta desde Colombia: ¿cómo puedo plasmar rápidamente mi don o talento? Lo más rápido, primero te preguntaría, ¿no? Es como, voy a devolver un poquito la pregunta. ¿Cómo te sientes ya contigo misma? ¿Cómo te sientes en cuanto a amor personal? Porque el amor es fundamental. Una vez que sientes que has crecido en eso, que regularmente te encuentras bien contigo mismo, entonces o te va a servir una meditación, o te va a servir la oración, o empezar a practicar cosas que te gusten, reconectar con actividades que te gusten. Puede ser incluso bailar, o sea, hay gente que ha tenido una revelación mientras está caminando porque le encanta la caminata, la excursión. Gente que ha tenido revelaciones, inspiraciones, entusiasmo cuando está bailando, cuando está meditando. Entonces, hacer actividades que te gusten, pero ya, o sea, moverte, soltar un poco la rutina y empezar a hacer cosas que te gusten, reconectar con uno mismo. Eso diría yo. Pero ya, ¿eh? Pero ya, por favor, todos ahí. Poneros las pilas. Vale, vamos con Nick Mari de nuevo desde Colombia. Nos decía: ¿cómo reconoces que en tus mensajes, que tus mensajes son de tus guías? ¿Cómo lo reconoces? Te acostumbras a una presencia. Generalmente te sacan una sonrisa. Y digamos que la manera que yo tengo de conectarme es o en oración o en escritura. Y no sé si muchos de acá conocen el curso de milagros, pero ya en el curso de milagros, por ejemplo, te dice, la oración es un canal para recibir amor. Entonces tú empiezas ahí a hablar, a expresar lo que te ha pasado en el día, lo que sientes, y empiezas a recibir, pero hay que hacer práctica de esto. O sea, es que no te va a venir de la noche a la mañana. Incluso yo, cuando revisaba mis escritos, digo, ¿por qué me llegó cuando me llegó? Y luego yo veo que 5 años atrás había sabido escribirle siempre al mismo ser, ¿no? O sea, siempre, hola padre, ¿cómo estás? Ahí a la fuente. Entonces, siempre van a ser tus sentimientos, la elevación que vas a sentir y una profunda conexión espiritual. En el caso de las personas que sean como yo, quizá que escuchen un poquito más, igual yo digo, adentro, su intuición, su corazón se lo va a decir, porque hay diferentes voces. Yo puedo decir que siempre cuando siento que me conecto directamente con la fuente es muy grande, o sea, es como si fuera una voz muy, muy fuerte que te deja cero dudas. Pero a veces cuando te conectas con tus guías, la vocecita de ellos es más como si te hablara un amigo. Es como, en vez de tomar café, tomarías té. Entonces es como, me ha dicho té. O sea, a veces puedes confundirte porque es como su voz puede llegar a no ser muy fuerte. Pero también depende de con quién estés más acostumbrado a dialogar. Hay una voz a la que puedes identificar más y hay otras que quizá que no. Lo que yo digo es que las voces de los guías o incluso de otros seres, hay personas que son mediums y pueden conectar con seres desencarnados, y van a darse cuenta que las voces son diferentes. Así que eso ya va más en ti y con la práctica. Pero como digo, siempre es del sentimiento y la elevación. El sentirte en un estado de mucha paz, mucha felicidad en el momento en que estás haciendo esa conexión. Eso. Alejandro
desde México, has sabido hacerte la pregunta de manera adecuada, has sabido cómo hacerlo. Y dice, ¿cómo encontrar las señales para descubrir el propósito de vida? Las señales. Yo lo que diría es regreso, o sea, vete al pasado, de verdad, vete al pasado, pero quédate ahí minuciosamente. Y date cuenta de si en este último tiempo te han estado mandando algún mensaje te han estado haciendo alguna invitación, alguien te ha estado diciendo que hicieras cambios de trabajo, has estado teniendo sueños cuando duermes, o algún deseo, ¿sí? Es que todas esas son señales, pero yo lo que diría es que las señales más grandes que tenemos, las tenemos en realidad en nuestro pasado, el preguntarnos cómo, por qué y luego qué queremos hacer con eso. O sea, hay que hacerse la gran pregunta, ¿qué quiero hacer con todo este cúmulo de cosas? Es lo que respondería. Muy bien, bonita. Es el turno de Ana. Y además no nos dice desde dónde. Muy chula, Ana, ¿eh? Nos dice, no sé cómo lidiar con los comentarios de los demás ante un fracaso. Trato siempre de ver el lado bueno de las cosas, pero siempre me pueden más los comentarios. El qué va a decir la gente. Quizá esto no era una pregunta directa para ti y yo lo he cogido como tal, pero bueno, ahí queda eso. ¿Quién no se ha visto en esta situación? Sí, no, me parece una pregunta muy válida, muy bonita. Y yo lo que diría es que todavía estamos centrados en la expectativa, o sea, estamos centrados afuera y no estamos mirándonos todavía. Mira, he mencionado a breves rasgos el tema del amor personal, pero el amor personal es una gran clave. No podemos mirar más allá cuando todavía no conectamos con el amor. Entonces, voy a regresar a esta base y yo suelo decir, o sea, muchas veces nos tenemos miedo a nosotros mismos, tenemos miedo a autodescubrirnos porque no sabemos cómo relacionarnos con ese maestro interior. Entonces hay que empezar a hacer cambio, por ejemplo, de hábitos, cambia los programas que miras, cambia la música que escuchas, si es que esto no te estuviera aportando, cambia las relaciones que tienes, empieza a buscar información de pensamiento positivo, de cómo aprender a integrar el optimismo en tu vida. El poder de la palabra es fundamental para atraer aquella energía nueva con la que queramos sintonizar. Yo trabajaba mucho el pensamiento positivo y eso sigue siendo la base, porque la palabra tiene vibración, trae cambios. Entonces yo te diría que no te tengas miedo, o sea, conéctate contigo, atrévete a hacer cosas que hoy en día no estás haciendo, atrévete a cambiar un poco la rutina, las relaciones, y eso es gradual, es que ningún cambio se da de la noche a la mañana. A veces queremos saltarnos las lecciones o los aprendizajes y no se puede, o sea, no se puede, lo digo por experiencia. ¿Cómo no hubiera querido pasarme esas etapas de dolor, de tristeza que he tenido? Incluso hay días, ¿no? Hay días que también uno se siente movido, pero ahí está el crecimiento. Más adelante quizá vas a entender el por qué y cuando logres hacerlo. Pero yo diría básico, o sea, regresar al poder de la palabra, pensamiento positivo y amor, perdonar, gratitud, voz interior, todas estas cosas. No hagamos trampa, no hagamos trampa. Vámonos hasta México con Teyan Anea Breyor. Nos decía, ¿hay alguna técnica específica, algún libro o película que nos ayude a descubrir nuestra misión y propósito de vida que tú puedas recomendar? Sí, que te pueda inspirar mucho, sí. Tengo algunos 3 que son muy buenos. Guerrero Pacífico, por ejemplo, es muy buena. El cambio de Wayne Dyer. Déjenme acordar, bueno, hay otros que están en alemán. Espera, Conversaciones con Dios, es buenísima. Esas 3 te recomendaría, sí o sí tienen que verlas.
Muy buenas recomendaciones. Seguramente que muchas personas que te están escuchando están de acuerdo con esto también. Vamos con otra pregunta. Mira, quedan poquitos minutos para finalizar esta conferencia y te voy a pedir que para dar más cabida a más personas en estas últimas cuestiones que nos quedan, seas un poquito más breve, si puedes. Sé que es muy difícil y que ya sois excelentes contestando, pero vamos a ver si podemos dar cabida a todas ellas. Bueno, nos decía David Alexander Castillo que si has tenido alguna vez contacto extraterrestre. No, Vale, no, no, nunca. pues nada, dicho esto, nos vamos con Darín Calagos. Nos dice, yo fluyo con la vida, solo que el dinero no viene gratis, hay que trabajar mucho, aunque fluya. ¿Qué haces cuando te ven diferente? Mm, aceptarte, o sea, lo más rico es aceptar esa diferencia y estoy súper de acuerdo con esa persona. Fluir es bonito, pero es que tenemos que conectar con la parte material y el hacer también es importante, ejecutar cosas, crear planes, proyectos e irlos ejecutando pasito a pasito. Entrar en temas de organización, autodisciplina y todo lo que concierne a la parte humana. Sandra Liliana, desde Colombia, no acaba de comprender la diferencia entre la misión y el propósito de vida. Perfecto. Simple. Voy a ponerlo en caso como una empresa, ¿ya? Quizás así me entiendan mejor, porque fue el mismo ejemplo que me mandaron a mí para hacerme comprender. Me dijeron, cuando una empresa se crea, esa empresa ya se crea con un propósito. Imaginemos una editorial que quiere difundir, como Mindalia, el pensamiento positivo, porque eso es un tema que le encanta, que le apasiona. Entonces, esta editorial ya tiene una base de datos, un cúmulo de conocimientos, y esa es la razón de creación de la empresa, el por qué. Y la misión, por ejemplo, es llegar en 10 años a haber vendido 1 millón de libros, haber llegado a los 5 continentes. Entonces, es más la visión, ¿no? La visión siempre guía a la misión. Entonces, en nuestro caso es lo mismo. Tú ya naciste con tus herramientas. Tus herramientas son, como digo, tus dones, tus valores, tus talentos, el mensaje que portas, pero tu misión es el viaje, es qué quieres hacer, en este caso, si nos ponemos del presente allá, ¿qué te gustaría hacer de aquí al siguiente año? Con eso, es muy importante que primero identifiques tus fortalezas, llamémoslo de otra manera, no dones, no talentos, fortalezas. ¿En qué eres bueno? ¿Qué quieres conservar de eso y a dónde lo quieres enfocar? Entonces la misión es más el viaje, aquello que proyectamos, a dónde nos queremos ir. Espero haber podido responder un poquito mejor y que se entienda la diferencia. Muy bien, Pilar. Pues mira, nos quedan 2 preguntitas. Vamos Perfecto. con la de Blanca Nelly Alonso Martínez, que nos decía, ¿cómo puedo ayudar a los demás de que existe lo sobrenatural? Nos habla desde Estados Unidos. De que existe lo sobrenatural. Empezando a hablarlo, empezando a comunicarlo con gente que sientas que te recibe el mensaje, encontrando como Mindalia este espacio, empezando a escribir, te puedes crear un blog si quieres hacerlo en el internet, puedes, ¿por qué no? La idea de crear un libro, por ejemplo, un libro en el que puedas plasmar, puedes empezar a intentar hacer videos chiquitos, hoy en día tenemos las redes que están así, o sea, tienes Facebook, tienes YouTube, tienes Instagram, empieza a hacer videos, empieza a hacer audios, o cuando menos empieza a escribir para ti, luego buscas la manera en que puedas empezar a difundir esto y cuéntalo a tu manera. Vamos, Pilar, te había dicho que íbamos a la última, pero vamos con 2 porque se me había quedado una por aquí traspapelada en el ciberespacio. Y yo creo que es una pregunta con la que se puede sentir mucha gente identificada, no quizá en el caso concreto, pero sí en una circunstancia difícil, casos que vemos aquí en el chat todos los días, muy cotidianos, ¿no? En este caso, Darinka nos decía desde España, trabajo en 1000 cosas, perdí a mi familia, ¿qué hago? Una situación complicada. Vamos a hacerlo extensible a todas esas situaciones complicadas, esos obstáculos que tenemos que sortear. Ok, trabajo en 1000 cosas y perdí a mi familia, ¿es lo que acaba de decir? Ok.
Primero empezamos con la aceptación, porque a veces cuando nos resistimos es cuando más duele y cargamos con el dolor o con cosas no sanadas durante mucho tiempo. Entonces, desahoga tus sentimientos, acepta lo que puedas estar sintiendo, rabia, impotencia, inseguridad, desahógalo, llóralo. Incluso si te sirve buscar ayuda, busca ayuda, terapeuta, alguien que sientas que te pueda guiar. Luego de eso, eh, empieza a conectar ya con las otras cosas, ¿no? Empieza a conectar con el presente, eh, aceptar también que esto es un proceso que no se va a dar de la noche a la mañana y conectar con herramientas que ya existen hoy en día. Vuelvo a repetir, pensamiento positivo, perdonar. Hoy en día existen muchas herramientas, incluso energéticas, lo que sientas que te va mejor a ti, hacer alguna terapia energética, terapia con algún psicólogo, salir a caminar, pero primero vive lo que estás viviendo, o sea, acepta y poco a poco ve conectando con el presente. Lo que pasa es que muchas veces rechazamos porque no queremos sentir y en el rechazo está el llevarlo por un tiempo más largo, ¿no? Es lo que yo te respondería brevemente. Muy bien, pues ahora sí que sí, vamos con la última pregunta. Nos la hacía de nuevo Nick Mari Marín desde Colombia. Nos decía, ¿tus dones pueden cambiar constantemente? No, el don no cambia porque es algo con lo que vienes desde el nacimiento, que sí que puedes relacionarte con más, o sea, puedes ir abarcando más. Es un poco como, yo creo, la astrología o la numerología, que cada año vivimos un número nuevo de vida o cada año astrológicamente estamos como que influenciados por otro planeta, como lo dicen. Pero yo diría que de acuerdo a lo que vayas necesitando en tu camino, vas conectando con otros dones. Pero en realidad yo creo que más se refiere a los talentos. Lo que pasa es que entre más vives, vas aprendiendo más cosas y desarrollas más talentos. Entonces puedes llegar a poder hacer ya muchas más cosas, ¿no? Te puedes llegar a saber más y luego quizá entre tanto que tienes no sabes dónde enfocarte. Ese puede llegar a ser el caso de abarcar más, desarrollar más talentos, como digo, más habilidades, más capacidades. Pues hemos llegado así al final, Pilar. Un gracias enorme de parte de cada una de las personas que te hemos estado viendo. Yo me voy especialmente emocionada de esta conferencia, no sé si soy la única a la que le pasa. Quiero que sepas que has compartido toda esta información con personas de muy distintos lugares, como por ejemplo Estados Unidos, España, Chile, México, Bolivia, Argentina, Colombia, Uruguay, Inglaterra, Brasil, Alemania, Puerto Rico, República Dominicana, Perú, Honduras, Dubái, Cuba, entre otros lugares. Ahí es nada, Pilar. A vosotros, familia, como siempre, gracias por vuestra importante participación. Recuerda, el conocimiento no termina aquí. Puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si quieres compartirla en tus redes sociales. Y ahora, como no, Pilar, es tu turno para que puedas despedirte de nosotros. Pues yo en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad. Espero haber tocado ahí corazones y empezar a hacer ciertos movimientos para que empiecen con ese proceso tan bonito de descubrir aquellos tesoros que tienen. Muchísimas gracias y sobre todo recordar que sean muy tolerantes con su proceso. No podemos de la noche a la mañana, pero que sí que poco a poco se puede y que son un cúmulo de cosas buenas, bonitas y maravillosas en su corazón. Pues ahí queda ese mensaje positivo como conclusión. Gracias de nuevo. De nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás haciendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.